Los que van a Adriano Osorio presente. Los que van a hablar del contrato de transporte van a compartir pantalla. Buenas noches, sí, señor. Sí. Listo, ya ahí está habilitado para que compartan pantalla. ¿Ya se ve, Doc? Sí, ahí se ve. Ahí está compartiendo. Listo. Buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy nos correspondió contrato de transporte. Nuestro grupo está conformado por Kelly Rocío Castro, Angie Durán, Adriana Beltrán, Eduardo Lanchenos, Denoil Castillo, Karina Elena Martínez, Alexandra Maya, Elkin Morera, Betsy Julia López, Sara Daniela Pila, Ángela Judelo, Fernando Arevalo, María Eugenia Castellanos, Cristian Alexander y quien les habla Ingrid Betancourt. ¿Listo? Tenemos como tal la definición del contrato de transporte, que consiste en un acuerdo que celebran las partes, donde una de ellas se obliga a cambio de un pago a conducir de un lugar a otro, ya sea personas o cosas. Como lo vemos en la imagen, allí se divide el contrato de transporte el contrato de mercancías y de personas. A favor de alguien a entregar estas al destinatario en términos según el artículo 981 del Código de Comercio. Ahora veremos cómo se perfecciona el contrato de transporte. Este se perfecciona por el solo acuerdo de las partes y se aprobará conforme a las reglas, legales. En caso de que este contrato o alguna sea ineficiencia, ya no se podría solicitarle Ingrid, no se la te intervención escucha. de un juez. Está molestando el audio. Se le fue el audio. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Sí, te escuchamos, pero dejaste de compartir. Sí, ya un segundo, qué pena, profe. Listo, ya ahí se ve. Listo, continúa Adriana, porfa. Elementos del contrato. En los elementos del contrato está el porteador, el cargador y el destinatario. El porteador es quien asume en su nombre la obligación frente al cargador de realizar el traslado de las mercancías de un punto a otro. ¿Quién es el cargador? Es quien contrata en nombre propio la realización de un transporte y frente al cual el porteador se obliga a efectuarlo. El destinatario es la persona o entidad a quien va destinado o dirigido una cosa. ¿La pasas, Ingrid, por favor? El transporte de cosas. Regulado en el artículo 1008 y se tendrá como partes en el contrato de transporte de cosas el transportador y el remitente. Por transportador se entenderá la persona que se obliga a recibir, conducir y entregar las cosas, el objeto del contrato. Por remitente, la que se obliga por cuenta propia o ajena a entregar las cosas para la conducción en las condiciones, lugar y tiempo convenidos, y por destinatario, aquella a quien se entienda las cosas. Siguen. Elkin, porfa.
Buenas noches, señor presidente y compañeros. Vamos a hablar de las características del contrato de transporte. Entre estas vamos a mencionar que es un contrato oneroso. Son tipos de contrato en que ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas recíprocas. Los contratos onerosos son más comúnmente la compraventa, el arrendamiento, la sociedad, la permuta. Ahora bien, vamos a hablar también del tema relacionado con qué es un contrato principal. Es aquel que subsiste por sí mismo e independientemente de cualquier otro contrato. En realidad, para que se pueda hablar de este tipo de contrato principal, debe existir una relación y una jerarquía. Bueno, también vamos a tratar el tema de que es un contrato conmutativo. Son aquellos contratos onerosos entendidos como aquellos que conllevan una contrapartida, una obligación de dar o hacer en un sentido amplio, contrario a lo que es gratuito, en los cuales el intercambio de prestaciones está previsto de manera fija al perfeccionar el compromiso. Y el contrato típico relacionado con este tipo de contrato hace referencia a lo que está previsto en la ley, tiene una entidad propia y unas normas que regulan los aspectos esenciales que están contenidos dentro del contrato. Son aquellos que tienen individualidad propia y se rigen por normas específicas contenidas en el ordenamiento jurídico. En lo que respecta a qué es el contrato nominado, es un contrato nominado aquel que tiene una denominación establecida en la legislación, en el caso del derecho comercial, contrato de uso comente y por esta razón calificado y reglamentado por la ley. El contrato bilateral es aquel en el que las partes se obligan recíprocamente una hacia la otra. Una parte debe a la otra, como por ejemplo en el contrato en que una parte se obliga a dar o a hacer algo y la otra parte se obliga a pagar por ello. Y por último, el contrato consensual, referente a aquel que se perfecciona por la mera voluntad explícita en la manifestación del consentimiento de las partes contratadas. Elementos del contrato. La capacidad. Es necesario que cada parte que entra en un acuerdo tenga los derechos sobre dichos acuerdos pactados. Es decir, cada parte participante debe ser legalmente válida para reclamar los derechos que se pactan y para cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato. El consentimiento. El consentimiento es otro de los elementos fundamentales del contrato. No es más que una manifestación libre, voluntaria y consciente, en que el titular revela o expresa de forma indiscutible su voluntad de aceptar un acuerdo. El consentimiento puede ser anulado cuando adolezca de vicio, como el error, la fuerza o dolo. Los sujetos del contrato, el transportador y el pasajero. El objeto. El objeto inmediato del contrato puede ser por la obligación, motivo por el cual se crea el contrato. El precio. Es la contraprestación económica que recibe el transportador por el contrato de transporte. Siguiente. Elementos reales. Cosa objeto del contrato. Tiene que ser una cosa mueble, semoviente o persona. El porte o flete es el precio que paga el cargador para que el portador realice el traslado de las mercancías o de la persona. Tatiana. Buenas noches. En los tipos de contratos de transporte
encontramos el contrato de transporte terrestre, que está regulado en el artículo 918 del Código de Comercio, el contrato de transporte aéreo, que está regulado en el artículo 1874 del Código de Comercio, y el contrato de transporte marítimo, que se encuentra regulado en el artículo 1581 del Código de Comercio. Siguiente, por favor. En cuanto a la carta aporte, se encuentra regulado en el artículo 1018, que habla sobre la carta de porte y el conocimiento de embarque. Estos dos son títulos de tradición o representativos de mercancía, cuyos títulos pueden reclamar la mercancía que está siendo objeto de transporte, y ambas pueden ser títulos valores al orden o al portador. ¿Cómo podemos saber cuándo se habla de la carta de porte y el conocimiento de embarque? Pues cuando la mercancía se transporta por vía terrestre, se habla de la carta de porte, y cuando la mercancía se transporta por vía marítima o aérea, estaríamos hablando de conocimiento de embarque. ¿De dónde sale la carta aporte y el conocimiento de embarque? Estas dos pues surgen del contrato de transporte, ya que el contrato de transporte pues se perfecciona con el solo acuerdo de las partes y se prueba conforme a las reglas legales por medio de un contrato, donde una parte llamada transportador o transportista se obliga con otra denominada remitente, que por cuenta propia o ajena pues entrega la cosa a cambio de un precio, o a conducirlas de un lugar a otro y entregándolas al destinatario. En los derechos del remitente y el destinatario, en el artículo 10 Tatiana, discúlpame interrumpirte. Continúa Fernando. Listo. Por favor, pasa a obligaciones de transporte. Gracias. Bueno, voy a hablar sobre las obligaciones de transporte. Las obligaciones de transporte, empezamos con el artículo 982, que son las obligaciones del transportador. Podemos decir que las obligaciones del transportador es llevar la carga donde se va a enviar a su lugar de destino en su estado como la recibió. Puede estar dañada, está en excelente estado. Todo depende cómo esté la normativa del contrato. Si la mercancía es de segunda, pues obviamente que tiene que entregarla igual de segunda. El transporte de las personas también es lo mismo. El transporte de las personas, el objetivo del transportador es llevarlas totalmente sanas y a salvos de cualquier contrariedad que se pueda ocasionar durante el transcurso del destino. Bueno, la otra obligación del transportador, podemos decir que en el artículo 84, el transportador podemos decir que en el Código de Comercio podemos identificar que las personas o cosas deben llegar en su estado común y corriente como lo exige el Código de Comercio y que fue estipulado en el contrato. Puede ser. Es la obligación del transportador llevar a salvo a las personas o objetos, en el sentido de que si consiguen un medio de transporte, un medio de vehículo, o sea, ese objeto con que se va a transportar o ese medio de transporte con que se va a transportar a las personas o objeto debe estar acondicionado de acuerdo al contrato. Si son automotores, si son vehículos de animal, no, o sea, no especifica realmente cómo lo debe transportar. Sí, en el contrato hay que especificar cómo se va a llevar ese producto desde su primer destino, que es el inicio, al destino final, donde es la entrega. Bueno, el segundo artículo, que es el 994, podemos decir que la obligación del transportador es exigir un seguro que puede tener como la garantía de la pérdida, daño o daños a terceros de la mercancía que está transportando, tanto de personas como de cosas. Siga, por favor.
Siguiente. Cordial saludo, éxito, buenas noches, mi doctores. Entonces, obligaciones del remitente. Según el artículo 10.13 modificado por el artículo 23 del decreto 0001 de 1990, según lo estipulan las condiciones de carga, como serán el embalaje adecuado, siendo el remitente de la entrega el comprometido con el tema de transporte y quien deberá tener en cuenta las condiciones estipuladas por la ley, mi doctor, para el traslado de esta mercancía, como son el tema de embalaje, que estén dadas las condiciones adecuadas tanto del vehículo que lo va a transportar para cumplir con esta entrega en el lugar donde se hayan comprometido y se hayan pactado según el contrato, en los tiempos estipulados, en la hora y lugar indicada. A no ser que se presentara alguna situación de caso fortuito o de algún imprevisto adicional. De igual forma, deberá el transportador garantizar también que se llevará a cabo esta función como tal para que el remitente cumpla con la entrega estipulada dentro de las condiciones del contrato. Siguiente, mi doctora Ingrid, por favor, para el siguiente. Gracias, mi doctora. Buenas noches, compañeros y profesor. Bueno, vamos a hablar de la exoneración de la responsabilidad del transportador. Esta es considerada como peligrosa, es una en la actividad de transporte, la cual constituye un riesgo y según el artículo 992 del Código de Comercio incluye presunción de la culpa de quien la explota. El transportador solo podrá exonerarse total o parcialmente de su responsabilidad por la inejecución o la ejecución defectuosa o tardía de sus obligaciones, si prueba que la causa del daño lo fue extraña o que en su caso se debió a vicio propio o inherente de la cosa transportada. Y además que adoptó todas las medidas razonables que hubiera tomado un transportador según las exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación. En este caso, el porteador, que es lo que nosotros conocemos en nuestro léxico normal como transportador, quedará exonerado de la responsabilidad cuando pruebe que atenidas las circunstancias del caso concreto, la pérdida o avería, han podido resaltar verosímilmente de alguno de los siguientes riesgos. El primero es el empleo de vehículos abiertos o no entolados. Entolados es que, por ejemplo, esos camiones de carpa tienen como unos agujeritos para que unas correas para que se conecten. Entonces, cuando no están puestas esas correas y no fue culpa del transportador, pues eso se puede tomar como una ausencia o deficiencia en el embalaje. La manipulación de la carga de la estiva o desestiva o descargas realizadas, es decir, cuando el transportador llevó eso y, por ejemplo, cuando llegó el avión al lugar de llegada, digamos, al aeropuerto, perdón, y ahí están bajando la mercancía y hubo un error en ese momento, pues por la manipulación de la desestiva. También por la naturaleza de ciertas mercancías expuestas por causas inherentes a la misma o a la pérdida total o parcial de averías, debido especialmente a la rotura, moho, herrumbe, deterioro interno y espontáneo, que de merma, derrama, desencanación o acción de la polilla y roedores. Es decir, por ejemplo, con lo que pasó con esto del COVID-19. Las empresas transportistas que traían mercancías de Alibaba tenían containers. Cuando los contenedores pudieron llegar a su destino, muchos llegaron con moho y con inconvenientes por la demora que hubo en el transporte. Entonces eso ya no fue culpa del transportador ni responsabilidad del transportador, sino todo lo inherente a él. Y adicional a eso es la deficiente identificación o señalización de los bultos. Y también cuando se transportan animales vivos en las condiciones previstas en los artículos, es decir, cuando se transportan pollos, pues se pueden morir si no están en la condición adecuada, lo mismo el ganado, el cerdo, etc. Muchas gracias. Buenas noches, profe. A mí me tocó exponer acerca del transporte combinado. Dice que es la complejidad en la comercialización
que los distintos orígenes y destinos de las mercancías, los viajes de retorno, los trámites aduaneros. Eso también introduce en la gestión del transporte combinado la unidad de complejos factores de diseño, coste, financiación, infraestructura y gestión anteriormente apuntados y que han dado lugar a la intervención estatal. Esto de transporte combinado, en pocas palabras, es aquel en el que existiendo varias empresas, pero esta únicamente hay un solo contrato de transporte, pero con dos o más medios de transporte, ya que lo que se busca es la rapidez en el transporte combinado y su economía. Y este está en el Código de Comercio, en el artículo 985, modificación de decreto especial en el artículo 5, que se divide en dos: el contrato del remitente con una de las empresas transportadoras que lo realizan, la cual será el transportador efectivo en relación con el transporte que materialmente lleva a cabo por sí misma y actuará como comisionista de transporte con las demás empresas. Y mediante la actuación de un comisionista de transporte que contrate conjunto o individualmente con las distintas empresas de transportadora. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Bueno, profe, sobre el transporte aéreo. El transporte aéreo es la modalidad de transporte más regulada en el globo terrestre a raíz de la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los países del mundo suscribieron el Convenio de Chicago en 1994, donde se encontraron las bases de las regulaciones de transporte aéreo. Este contrato está integrado por normas de origen nacional y de origen internacional, que dan lugar a unos deberes de derechos, tanto para el transportador como para el pasajero, que se legaliza con el contrato de transporte aéreo. Este transporte presenta actualmente el mayor crecimiento de todos los modos de transporte, manteniéndose de forma persistente por encima del crecimiento de la economía mundial. Buenas noches. La anterior. Buenas noches. El transporte aéreo presenta actualmente el mayor crecimiento de todos los modos de transporte, manteniéndose de forma persistente por encima del crecimiento de la economía mundial. Tenemos en cuenta que el transporte aéreo es uno de los medios más utilizados, puestos que debido a ello tenemos una facilidad de acceso de un lugar a otro por más extenso que sea, por más distante que estemos. Aparte de ello también es un medio que nos brinda la facilidad de poder transportar cualquier elemento que queramos en un menor tiempo posible, debido a que nos facilita muchísimo más la distancia. Siguiente. No, la anterior. El transporte aéreo es el servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamento. Este tipo de transporte es el más seguro de todos los medios de transporte. La navegación aérea se encuentra regulada en el artículo 1783 y siguientes del Código de Comercio. Tengamos en cuenta que allí está establecido todo lo que corresponde a la libertad de navegación, la navegación, las normas que rigen las actividades por las actividades del Estado. De no ir. Buenas noches, compañeros. Respetado docente. Dentro de lo que nos trata la historia, en lo que es el transporte, en un concepto general, se nos dice que siempre el hombre vio esa necesidad de poder transportar elementos de un lado a otro. Dentro de ello, en la época antigua, tiempos remotos, pues utilizó los animales. Dice que el primer animal que utilizó para transportar elementos, objetos pesados, fue el perro.
Posterior a ello, pues ya consiguió o inventó, miró la manera de transportarlo en otros animales que son más grandes y por obvio le podía permitir cargar objetos más pesados. También se dice que una de las necesidades del hombre que tuvo de buscar medios para transportar elementos, se dice que también fue el hambre, digamos, dice popularmente la historia, lo cual le obligó a buscar esos medios para poder transportar y transportarse de alguna manera. Posterior a ello, entonces el hombre vino a lo que fue crearse la rueda, el tema de lo que fue la creación de la rueda, como tal el sistema, y debido a ello, pues ya vinieron después de la Primera Guerra Mundial, vino el invento de lo que fueron los grandes transportes de buses, busetas, etcétera, que conocemos a la luz del día, hoy siglo XXI. En este caso hablamos específicamente, y para hablar ya en específico, lo que es el transporte marítimo, se dice que mediante el decreto ley 2349 de 1971, se creó la Dirección General Marítima y Portuaria, la cual es dependiente del Ministerio de Defensa. También está la ley 30 de 1931, mediante cual el gobierno nacional autoriza fomentar por medio de contratos la formación, organización y desarrollo de una compañía nacional marítima mercante. También miramos, pues ya en este caso, que el sector transporte entra a jugar un papel muy importantísimo en lo que es el desarrollo, la consolidación de procesos y la globalización de competitividad, lo que es nuestro país. Dentro del transporte marítimo, hay bastantes artículos pues, que regulan la materia. Dentro de ellos tenemos el artículo 1582, la cual dice que son obligaciones del transportador respecto de la nave. Estará obligado el transportador a cuidar de que la nave se halla en estado de navegar, equipada y aprovisionada convenientemente. El transportador responderá de las pérdidas o daños provenientes de la falta de condiciones de la nave para navegar, a menos que acredite haber empleado la debida diligencia para ponerla y mantenerla en el estado adecuado, o que el daño se deba a vicio oculto que escape a una razonable diligencia. El artículo 1585 nos habla del boleto como medio de prueba de celebración del contrato. Dice que el boleto o billete servirá de medio de prueba de celebración del contrato por el viaje que en él se indique. Artículo 1586 del Código de Comercio estamos hablando. Dice indicaciones del boleto o billete. El boleto o billete deberá indicar el lugar y la fecha de su emisión, el puerto de partida y el de destino, la clase y el precio del pasaje, el nombre y el domicilio del transportador. El artículo 1587 nos habla cesión del derecho de transporte, consentimiento del transportador. El derecho al transporte no podrá cederse sin el consentimiento expreso del transportador cuando el boleto o billete indique el nombre del pasajero o cuando, aunque falte esta indicación, se haya iniciado el viaje. Artículo 1588. Impedimento del pasajero como causal de terminación del contrato. Cuando el pasajero tenga antes de la partida un impedimento para efectuar el viaje, por causa de fuerza mayor, el contrato quedará terminado, pero deberá la cuarta parte del precio de dicho viaje, excluido el valor de alimentación, cuando éste haya sido comprendido en el pasaje. Esto frente a lo que trata de transporte de personas por la vía marítima. En el transporte de lo que es mercancías, hacemos referencia, la ley nos hace referencia a lo que es la favorabilidad que tiene en este caso lo que es el transporte marítimo. Nos dice que nos facilita en cuanto a lo que se trata al almacenamiento. En función del producto que quieras transportar, puede ser más sencillo o complicado su almacenamiento. Esta es una de las principales ventajas del transporte marítimo que suele obviada, pero no deja de ser importantísima. Generalmente los medios de transporte marítimo, como el caso de barcos o incluso de buques, suelen tener un mayor espacio para el almacenamiento de mercancías.
Esto hace que sean uno de los medios de transporte más utilizados en cuanto al transporte de distintos tipos de materiales. Pese a que existen alternativas como el camión, tren o incluso el propio avión, seguramente el uso del transporte marítimo resulte más eficiente debido a la amplitud y las cantidades de productos que pueden transportar. Esta es una de las garantías que nos brinda el transporte marítimo, dice facilidad en cuanto al almacenamiento. Otra garantía de operación son las facilidades económicas. Si tu propósito es el enviar una determinada mercancía a otro país, deberías valorar esta opción, principalmente porque suele tratarse de una manera más accesible a nivel económico y utilizada frecuentemente por infinidad de empresas para el comercio de sus mercancías. Hay que tener en cuenta también que este suele ser un modelo de transporte utilizado para viajes muy largos, en los que haya que recorrer distancias enormes para el envío de mercancías. Al igual que sucede con la primera de las mencionadas, no deja de ser una de las ventajas para el transporte marítimo que te aconsejamos valores en tu caso. Ok, muchas gracias, compañero. Bueno, en este momento... Si me permite, de pronto ahí, discúlpeme, compañero, hablamos de los puertos más importantes que tenemos en nuestro país. Hablamos del puerto de Buenaventura, hablamos del puerto de Tumaco, el puerto de Santa Marta, el puerto de Cartagena y el puerto de Barranquilla, como los más importantes, los puertos marítimos más importantes en Colombia. Gracias. Ok, compañero, buenas noches, profesor, buenas noches, clase. Entonces, en este momento les voy a explicar cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿sí?, del transporte de carga marítimo. De manera lo podemos ver que el transporte de carga marítimo es más cómodo en cuanto a la seguridad, puesto que en la aviación, ¿sí?, se restringen cierto tipo de mercancías peligrosas, son de la clase 1 a la clase 5, para poderlos cargar, como son los líquidos inflamables, líquidos radiactivos y elementos contundentes o volubles. Por ese tipo de razón es mejor cargar por medio del transporte marítimo. El volumen y la capacidad de almacenaje en los buques, como lo decía mi compañero anteriormente, es mucho más amplia. Los barcos o los navíos son medios de transporte que ofrecen una mayor capacidad a la hora de trasladar ciertas cantidades de material, que lo podemos hacer industrialmente, no es lo mismo. Perdón, porque... Cristian, yo creía que la principal ventaja es el costo, más económico. Sí, Doc, es a eso, porque en la aviación carga uno por peso, ¿sí? Entonces, el hecho de usted llevar 1 tonelada, porque hay aviones que cuentan con la capacidad de llevar 1 tonelada, ¿sí?, le sale muy costoso. En cambio, por buque, el costo-beneficio es mejor, ¿sí? Es más barato, puede cargar cierto tipo de elementos que no lo permite la aviación por seguridad, ¿sí?, y puede tener más volumen, ¿sí? En los buques no se carga por peso, sino se carga por volumen, sí, por espacio volumétrico, ¿sí? Los fletes son más competitivos en cuanto a que la norma general, ¿sí?, es la única facultad que puede observarse respecto del motivo de los cargos adicionales. Entonces, otra de las cosas que podemos ver es la seguridad y la estabilidad. Por medio del transporte marítimo, ¿sí?, por la capacidad que tienen los barcos, por la estabilidad, ¿sí?, las condiciones climatológicas y meteorológicas resultan en mayores ocasiones de que un avión o el transporte terrestre falle. En cambio, en el transporte marítimo, ¿sí?, aunque sí existen normatividad y existen reglas para hacer una condición segura, son mucho más, o sea, no se pueden, es más factible que un avión no despegue a que un barco no zarpe, y más un barco de esas capacidades, ¿sí? Aparte de eso, tenemos mayor cobertura, puesto que sabemos que la aviación está muy desarrollada. Las 3 partes de agua, las 3 partes de la tierra están cubiertas por agua. Por medio de ellos podemos transportar los buques. En cambio, hay lugares, ¿sí?, que lo podemos ver en nuestro país, donde no encontramos aeródromos, donde no encontramos aeropuertos,
y que necesariamente ahí ya comienza a fallar el transporte por aviación. Las desventajas, podemos pasar a la siguiente. Las desventajas que tenemos, ¿sí? frente al transporte marítimo, una de las que les voy a hablar es la tramitología. Es muy extensa, es complicada, puesto que tienen que tener mucho control en cuanto a lo que es el contrabando, las mercancías no permitidas, ¿sí? Y lo que llaman, ¿cómo es que se llama eso? Lo que llaman mercancías que le pegan a los barcos, ¿sí? Para poderlas transportar. El tiempo también es un factor de los cuales pues es lento, puesto que para poder llenar un buque de esa cantidad, pues no es que uno haga un contrato de fleteo o de fletaje el día de hoy y mañana zarpe el buque, ¿sí? Entonces, siempre es algo a tomar a relación. Si nosotros queremos llevar cierta cantidad y la necesitamos que llegue en un tiempo récord, pues no es una posibilidad, porque pues o llenamos todo el buque nosotros mismos, ¿sí? O esperamos a que el buque se llene para que zarpe, y muchas veces no va directamente al punto donde nosotros queremos que llegue nuestra mercancía, sino ellos hacen recorridos de crucero. Entonces, eso les quería comentar sobre las ventajas y desventajas, aparte de las que ya están nombradas en la diapositiva. Sobre eso. Siguiente. Buenas noches, profesor y compañeros. Yo les voy a comentar sobre lo que es el contrato de transporte terrestre de personas. Tener claro que el contrato de transporte de personas es aquel que tiene por objeto el desplazamiento en el espacio de los seres humanos. También lo podemos ver a diario al subirnos a un bus de servicio público y que sin darnos cuenta estamos celebrando un contrato de transporte, aunque no hayamos firmado ningún papel o documento, pues no requiere solemnidades ni formalismos. Asimismo, porque este contrato de transporte se perfecciona por el simple acuerdo entre las partes, de modo que con el solo hecho de utilizar el servicio estamos frente a un contrato de transporte con todos sus efectos. Asimismo, este se encuentra, está regulado en el artículo 1000 y siguientes del Código de Comercio. ¿La pasas, Ingrid, por favor? Listo. Tenemos las que son obligaciones del transportador. Una de las características del contrato de transporte es su carácter bilateral, ya que las obligaciones son para ambas partes y es obligación de que se beneficia con el transporte pagar el precio. Esas mismas también se encuentran reguladas en el artículo 982 del Código de Comercio. Las obligaciones del pasajero. Le corresponde al pasajero pagar el valor del pasaje, estar atento a las condiciones de seguridad, ya sea impuestas por el transportador o por los reglamentos. Y los demás reglamentos estipulados por parte de la empresa transportadora, y para cumplir este último es indispensable que estos reglamentos estén exhibidos en un lugar donde puedan ser conocidos por el usuario, hasta en los mismos boletos o comprobantes de pago del pasaje. Estos también se encuentran dentro del mismo artículo 1000 del Código de Comercio. También tenemos que, a diferencia del contrato de transporte de cosas, el transporte de personas falta un elemento característico que es la consignación del porteador. Tampoco se puede desglosar la figura del acreedor, o sea, que sería en el transporte de cosas es remitente y el destinatario. En este caso de transporte de personas es acreedor, en todo momento pues es el mismo pasajero. Tenemos que en la celebración del contrato generalmente se extiende al pasajero un billete de viaje en el cual se indica el nombre del pasajero y la ruta por seguir, la hora de partida, llegada, la clase en el precio del pasaje y cualquier otra circunstancia que permita una mejor precisión que están estipuladas dentro del mismo billete. El billete de viaje constituye un título de legitimación y por tanto siempre es nominativo, no transmisible por endoso ni cesión, y cuya exhibición es necesaria para exigir la prestación del servicio del contrato. También hay otras características que se pueden expresar verbalmente o mediante la emisión de un documento, pues que en este caso, como lo he dicho, es el pasaje.
Las partes que intervienen es el transportista y el pasajero, que es quien contrata su propio desplazamiento, forma y prueba del contrato es el pasaje o el billete. Ahí, muchas gracias. María Eugenia, continúa. Buenas noches. Me correspondió la exoneración y la responsabilidad del transportador en el transporte de personas. La exoneración del transportador se cumple cuando el transportador recoge en el lugar de inicio al pasajero y lo lleva hasta el destino final, sin daños y perjuicios, igual que su equipaje. Esto está regulado en el artículo 1877 del Código de Comercio. Esto es más o menos lo que es la responsabilidad dentro del contrato de exoneración de responsabilidad del transportador cuando cumple con esa exigencia pactada dentro del contrato verbal. Esto es lo que me tocó como esto final del contrato de transporte. Y por último, una pequeña conclusión de que el transporte en Colombia es una necesidad de transportarse de un lugar a otro las personas, ya que en el inicio del transporte las personas se tenían que transportar a pie y cargar sus cargas al hombro, sus paquetes y esto. Después vino con los animales, luego vino la revolución, que viene el transporte de la Revolución Francesa en parte y de América, o sea, viene de otros lados. En la revolución empieza con la rueda, bueno, termina con el inicio de de la cicla, de la moto, luego de las carretas, que en muchas partes se usó por muchos tiempos la carreta, luego se inventa el automóvil, vienen los automóviles lujosos, luego llegan los automóviles y el transporte en sí, en general, de acuerdo a las necesidades de cada país, de cada sociedad. Se revoluciona con el transporte masivo, el transporte de trenes y el transporte acuático, que empiezan estos transportes al vapor, o sea que empieza el barco y el tren con máquinas que funcionaban con el vapor, movía los bieles de las ruedas, las impulsaba y así constantemente fue evolucionando a medida de cada planeación y desarrollo económico de cada país. Se revolucionó la industria y en el siglo XIX y empezó a surgir el transporte, las carreteras, todo lo que es a nivel geográfico, y así tenemos un transporte masivo, un transporte de aviones, de trenes, de buses, de transportes de metro, bueno, acá falta el metro, pero acá tenemos el Transmilenio, en otros lados tienen el metro. Y a futuro se creará el metro, se crea ya en la parte de aviones tenemos los exploradores espaciales, que son los cohetes que van hacia otros planetas, y en cuestiones de geografía, las carreteras, la transformación del mundo, de acuerdo a las necesidades industriales de empresas, de mensajería, de todo esto para así ir económicamente evolucionando en el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad colombiana, que se beneficia el núcleo central, que es la sociedad, y también las empresas estatales, el Estado como tal.
Esa es nuestra pequeña conclusión. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, doctor, qué pena. Yo me quiero también referir a algo que nos hace falta y es importante, que desafortunadamente tenemos que decir lo que es lo que corresponde a las obligaciones del remitente. Digamos que el remitente está obligado cada vez que va a mandar una mercancía o enviarla, llenar cierta documentación. Esa documentación nos dice antes del despacho que es la documentación requerida para el viaje. En esa documentación nos puede decir qué cantidad lleva, qué clase de mercancía lleva, las formalidades que hay que entregar a las direcciones de la policía de carreteras, debe tener su saneamiento de sanidad. Esa documentación nos puede decir las condiciones del consumo, las condiciones del transporte, si se están llevando X elementos que pueden ser refrigerados o no. Esos son prácticamente las obligaciones del remitente. También hay que tener en cuenta que en el artículo 1009 hay que pagar un flete. Ese flete hay que pagarlo acondicionalmente, ya que se sugieren que hay unos gastos adicionales durante el transporte. Puede ser costos para el conductor, pueden haber costos adicionales como peajes, pueden haber infinidad, pueden haber imprevistos en el transporte o ya prácticamente están contemplados en los gastos. Eso es importante que quería aclarar. Gracias. Profe, yo también quería anexar algo, que hay rescisión del contrato. ¿Me escuchan? Sí, yo la escucho. Sí, te escuchamos. Y el contrato de transporte es rescindible a voluntad del cargador antes de comenzado el viaje. En tal caso, el cargador pagará al porteador la mitad del porte estipulado y si por causa de fuerza mayor no puede tener lugar el viaje, el contrato queda resuelto y sufre cada parte de las pérdidas y los perjuicios que le cause la resolución. Listo, profe. Yo voy a terminar ya con la última diapositiva que queda la terminación de contratos de transporte. Okay. Se dice que se establece que además de las causas generales, el contrato de transporte de cosas también suele terminarse o extinguirse por la imposibilidad de la ejecución en el momento pactado o en las condiciones acordadas, por acuerdo mutuo de las partes ante la ejecución, por prohibición legal o reglamentaria de su ejecución, sin perjuicio de las causas legales. Los ejemplos son la disolución de persona jurídica, liquidación obligatoria o muerte de alguna de las partes contratantes, entre otras. También tenemos que, cabe anotar que en el artículo 1030 del Código de Comercio expresamente señala que la responsabilidad del transportador cesará cuando la cosa sea entregada al destinatario o a la persona designada para recibir en el lugar acordado. Al igual cesará cuando transcurran 5 días de los cuales se cuentan a partir del día fijado para la entrega o del aviso, sin que se presente el interesado a retirarlo o recibirla, para lo cual se prevé al transportador tiene derecho a que se le reconozca el pago del bodegaje acostumbrado. Esas serían como las causas de terminación. Muchas gracias, profe. Ok. Ok, bueno, listo. A ver. Egidio. Egidio Fajardo. Aquí estoy, doctor, presente. Presente, doctor. A ver. Defíneme el contrato de transporte de pasajeros. Bueno, lo que refería a la compañera en el transporte de pasajeros, que el boleto tiene unas características que es personal e intransferible. También decía que culmina al momento de la llegada del trayecto que haya comprado. Y yo diría que es de tracto
inmediato, porque se compra y mismo se concluiría el contrato. No. También dice que está, discúlpeme doctor, tengo aquí también que está arreglado en el artículo 1000 del Código de Comercio, de igual manera en el artículo 982. El contrato de transporte es aquel por medio del cual una parte o una persona se compromete a trasladar de un lugar a otro, otra persona llamada pasajero. ¿Sí? Es así algo sencillito. Ok. Brandon. Señora, aquí estoy. Defíneme contrato de transporte de mercaderías. Pues, el transporte de mercadería es aquel donde una parte se compromete a llevar o a trasladar un objeto o un bien mueble de otra persona. Y entregárselo a un destinatario o a un lugar determinado. Otra vez, repite, a ver. Repite, a ver. Transporte de mercancías o mercaderías. Doctor, ¿me está volviendo a preguntar a mí o es que tengo acá un corte de internet? No lo entendí muy bien. Le repito. Ajá. Pues el transporte de mercancía o mercadería es aquel en que el transportador, en este caso, que es una de las partes, se compromete a trasladar un bien mueble, en este caso, a un destinatario por medio de un transporte fluvial, terrestre, aéreo o el mecanismo que se emplee de transporte. Ok. Bueno, en el contrato de transporte de personas, ¿cómo se llaman las partes de NOIL? Disculpa, doctor, la pregunta. En el contrato Transporte de personas, ¿cómo se llaman las partes? pasajero y transportador. ¿Estás adivinando o estás afirmando? Transportador y pasajero, ok. A ver, Diana. Doctor. Se llaman transportador y acreedor. Transportador y pasajero, él respondió bien. Okay. ¿Ibas a preguntar algo? No, señora. No, señor, perdón. Profe, yo le tengo una pregunta, doctor. Dime. En el examen que usted nos hizo decía, el contrato de transporte de pasajeros debe ser por escrito. Yo pensaría que depende, ¿no? Tú sabes que esa respuesta está mal. O es sí o es no. ¿Por qué ibas a decir que depende? Porque, por ejemplo, digamos, entre el pasajero y el conductor de taxi no hay un contrato escrito. En cambio, entre el conductor ¿qué le digo yo? Y cuando lo solicitas con un De taxi, operación nacional. lo que paras en la calle no, pero cuando lo solicitas por una aplicación. Un transporte especial, doctor, un ejemplo, o igual un vehículo taxi, uno no hace un contrato con el taxista, sino se sube y le paga un pasaje, pero no hay un contrato escrito. O de un lugar a otro, de una ciudad a otra. Doctor, yo esa tengo fue la entendido, figura perdón, que adoptó perdón. Uber Doctor, para yo tengo poder entendido, continuar en el mercado. Ya explico eso. doctor, un favor, yo tengo entendido que el transporte de personas, hay dos ejemplos varios.
El transporte, digamos, intermunicipal, cuando usted quiere el tiquete, no necesariamente tiene que firmar el contrato. Al comprar el tiquete ya es como si fuera un contrato ya establecido con la empresa. Igual que cuando uno consigue el tiquete en Transmilenio, usted no firma un contrato. Ya Pero está establecido el contrato cuando usted adquiere el pasaje. Señor. Cuando tú pasas la tarjeta por la máquina registradora, eso está reemplazando Sí, señor. Ya que antes usaba. el contrato como... Sí, entonces a eso yo me refiero, porque si lo que quiere decir el señor es que si hay que firmar primero un contrato, pues obviamente que según las normas ya está establecido el contrato, porque más que todo ese contrato que se firma realmente es con los transportadores que van a sacar mercancías o cargas ya, digamos, en volumen. Pero, digamos, una flota que de destino de Cúcuta a Bogotá, más que todo está vigente es por el contrato, pero con el tiquete, el valor del tiquete ya está establecido el contrato. Hasta ahí tengo entendido, doctor. A ver. Primero, hay que tener en cuenta algo. El asunto aquí no está si es obligatorio o no que sea por escrito. Creo que ya yo había dicho en una de las clases anteriores que la mayoría de los contratos comerciales no se exige la formalidad que sea por escrito, y lo vimos en la compraventa. El asunto acá está después qué medios va a tener el pasajero para demostrar la existencia del contrato de transporte, en caso de incumplimiento. Entonces, es fácil, digamos, determinarlo cuando uno va a trasladarse de un municipio a otro en un bus intermunicipal, lo que acá le llaman flota, ¿sí? Pues les entregan un tiquete. O si uno va a viajar en avión, les piden el tiquete o el boleto, como le llaman. Si uno va a viajar en el Transmilenio, en el transporte masivo, el contrato es electrónico, está en la tarjeta. Cuando pasa la tarjeta por el lector, ahí quedó registrado el viaje, ¿sí? Entonces, ahí no habría problema para probarlo. El problema es, por ejemplo, cuando la persona va y no se ha hecho en el contrato por escrito o no hay ningún documento que avale como tal que existió previamente el contrato de transporte, como cuando se toma un taxi en la calle. No sé si a ustedes les ha pasado, pero ahorita, hace un tiempo para acá, tomar un taxi en la calle se ha vuelto algo complicado, porque no le paran, especialmente en las horas pico. ¿Por qué? Porque están acostumbrados ya hace rato es a trabajar con las aplicaciones que tanto detestan ellos mismos. Que hasta donde tengo entendido, la protesta de ellos el día de ayer era contra Uber y todas esas aplicaciones. Pero sí les gusta tomar los servicios bajo aplicaciones que son igualitos a esas, ¿sí? Ahí no hay problema y queda registrado el contrato de transporte. Porque en el contrato de transporte hay unas obligaciones, digamos, claras, y lo dijeron en el comienzo de la exposición. ¿Cuál es la obligación principal que tiene el transportador? La obligación principal del transportador es trasladar a la persona de un lugar, ¿sí? Partiendo de un lugar hasta un lugar de destino, sano y salvo. Esa es la obligación del transportador, sano y salvo. La principal obligación, por decirlo de alguna forma. Dentro de esas obligaciones, además de transportarlo sano y salvo, va a estar también que debe tener la publicación de sus reglamentos. O sea, que el pasajero sepa cuáles son los reglamentos. Si ustedes se montan en un avión, en un avión ustedes van a ver que está prohibido fumar en el baño, que está prohibido tener encendido durante el vuelo los aparatos electrónicos, llámese celular, tablet, lo que sea. Dicen que debe colocarlo en modo avión y tienen una, digamos, como unos instructivos de si hay que evacuar el avión por la emergencia y tal, entonces que la mascarilla esa que le cae del techo, ¿sí?
que las ventanas deben ir arriba, toda esa cantidad de cosas. Ese reglamento debe estar exhibido. O sea, debe el pasajero conocer el reglamento. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir el pasajero? Eso es una obligación del transportador. Transportarlo sano y salvo y tener publicitado o tener publicado ese reglamento. ¿Cuáles son las reglas? En el Transmilenio ustedes ven que en los buses dice que está prohibido fumar, que está prohibido portar armas, que está prohibido consumir alimentos. Yo sé que seguramente a muchos de ustedes pensarán, bueno, sí, está ahí la prohibición, pero igualito hay gente que se monta portando armas y ya se ha visto los desenlaces fatales en algunos casos por intentar el hurto. ¿Dónde estaría entonces la obligación del transportador ahí, que es el Transmilenio, de transportar sano y salvo a la persona? Y ese tipo de cosas. Pero es una obligación del transportador, ¿sí? Tener publicado, tener la exhibición de sus reglamentos, que sepa cuáles son la forma de comportarse que debe tener en el medio de transporte el pasajero. Y así va a ser en todos, llámese un ferry, llámese un tren, llámese el metro, lo que sea. ¿Cuáles van a ser las obligaciones del pasajero? Las obligaciones del pasajero va a ser acatar el reglamento, pagar el precio del pasaje, ¿sí? Llegar a tiempo. O sea, tiene que estar antes del viaje. Ahora, el pasajero tiene un derecho, y el pasajero tiene derecho a retractarse de la celebración del contrato. Es decir, ya no quiero viajar y entonces desistir del viaje. Pero no es por mutuo acuerdo, como le decía ahí la norma. Ya esa norma se modificó hace rato. Esa parte del Código de Comercio. Tiene el derecho a retractarse hasta antes de iniciar el viaje. Significa que si yo llego al terminal de transporte y me voy a montar en el bus o en la flota, para que me entiendan, y empiezan ellos a mamar gallo, dicen que van a salir a tal hora, a las 8 en punto van a salir, y son las 8:10, 8:15 y no han salido, entonces no ha iniciado el viaje, me están incumpliendo el itinerario, yo le puedo decir, yo me retracto y me devuelven el dinero de mi pasaje. Y doy por terminado unilateralmente el contrato de transporte. ¿Ok? Ese es un derecho que tiene el transportador. Cualquiera que sea el modo de transporte, incluido el aéreo. Cualquier modo de transporte. Antes de iniciar el viaje se puede retractar del contrato de transporte. Eso en cuanto al contrato de transporte de personas. Ahora, hay otra modalidad que es el contrato de transporte de mercancías. En el contrato de transporte de mercancías hay tres partes: el transportador, el remitente y el destinatario. Yo hago una pregunta. Sara Ardila. Sara. Sí, doctora, acá estoy. Sara, el remitente y el destinatario pueden concurrir en la misma persona. O sea, puede ser el mismo, el remitente y el destinatario. Yo considero que sí, porque, por ejemplo, no sé, una oficina que necesita enviar documentos de la sede de Bogotá a la sede de Cartagena son el mismo remitente y destinatario. O cuando vas de viaje y llevas maleta. Ahí hay doble, pasajero y mercancías. Que la maleta va como una mercancía, ¿sí? Entonces ahí el remitente y el destinatario es el mismo. ¿Ok? Sí, señor. Gracias. Ok. Sebastián Lambí. Sí, señor profe. Sebastián, en el transporte de mercancías, el transportador y el remitente pueden ser el mismo. ¿Sí o no? Sí, señor profe. No, profe, no puede ser el mismo. Ajá, entonces, ¿sí o no? Porque claramente ahí pues cada uno cumple una función, ¿no? No, señor. La respuesta es sí puede. Sí puede. Y te voy a poner un ejemplo.
Cuando a veces ponen la publicidad esta por los canales de televisión, por radio, que te dice la empresa Compañía Nacional de Chocolate, que reúna los empaques de no sé qué y los lleve a tal parte, a los puntos de servientrega. ¿Sí? Y entonces ellos reciben todo y ellos lo envían a la compañía. Ahí estarían ellos siendo el remitente y el transportador. ¿Sí? Ah, ok, sí, señor. A ver, Juliet López. Señor. Una pregunta. Sí, señor. El contrato de transporte de mercancías, el transportador y el destinatario pueden ser la misma persona. ¿El transportador y el destinatario? Ajá. Sí. No, es la única combinación que no se podría. Porque ¿Por qué no, profe? el transportador va a transportar de un lado a otro la mercancía. Y si él va a ser el que la recibe, ¿cómo la va a transportar? Otra cosa es... La familia. No. Brandon iba a preguntar algo ahorita. Ok, profe. Brandon, iba a preguntar algo. Lo que pasa es que cuando estaba hablando de esas plataformas digitales, hoy en día cuando yo pido por ejemplo, un Didi, que no lo tenía, pues era caso especial para Uber, uno firma un contrato para alquiler de ese vehículo. Entonces, en ese caso, queda la preocupación de la responsabilidad civil esta contractual que se desprenda de algo de allí. La asume uno porque el vehículo está alquilado por uno en un lapso de tiempo, por un recorrido. Eso es digamos, una discusión que me parece que han generado los taxistas para ellos defender su gremio. Y ya voy a explicar por qué no es así. Uno, que los vehículos pueden tener perfectamente el seguro todos riesgos. Ahora, que un carro viejo no tenga un seguro todos riesgos porque no le interesa, porque cree que no se lo van a robar, porque no es de la gama de la que normalmente están robando, eso es otra película. Pero en estas aplicaciones, llámese Didi, Uber, Bit, esas miles de plataformas que proliferan en la ciudad, están haciendo es un contrato de transporte. Ahora, que el contrato de transporte está, además de la regulación que tiene el Código de Comercio, debe estar habilitado para prestar el servicio por parte de la autoridad correspondiente, que es el Ministerio de Transporte. Eso es otra cosa, ¿sí? Yo sé que los de Uber se dieron el cabezazo y dijeron que, bueno, que ellos no era un contrato de transporte, sino de arrendamiento. Si la persona va siendo transportada en un vehículo de Uber y el vehículo de Uber tiene un accidente, la aseguradora no va a responder si tiene seguro todo riesgo. Sí. La aseguradora responde. No. Ahora, Doctor, pero si es por robo, no. No, porque obviamente no sería un transporte legal establecido por el Ministerio de Transporte. Yo no estoy hablando de transporte, yo estoy diciendo, la aseguradora, si tú le pintas, dependiendo cómo tú plantees el tema de la aseguradora te responde o no. Yo tenía en mi camioneta varias, digamos, rayones y vainas que me habían hecho en los parqueaderos. Y yo reporté que me habían chocado. Me dijeron, vaya, llévela a tal taller. Y me la pintaron completa. Me cobraron el deducible, un salario mínimo. Me preguntaron, yo dije una película, ¿sí? Yo dije una versión y no me la objetaron y me dijeron, vaya, llévela al taller, la arreglaron, la pintaron, yo pagué y me entregaron mi vehículo y san se acabó. No tuve ningún inconveniente. Entonces, si fuese un ejemplo de Uber y tiene una afectación la persona que contrató el servicio de Uber,
y ese propietario del vehículo reporta el siniestro, dependiendo cómo lo reporte, la aseguradora seguramente responde. Ahora, si la persona va a decir, es que mi carro es Uber y yo estoy prestando el servicio, entonces se le va a pegar de ahí la aseguradora y le va a decir, no señor, usted está prestando un servicio que en ningún momento nos dijo cuando contrató el contrato de seguro que usted el vehículo se iba a dedicar a esta situación. ¿Sí me entiende? Lo que pasa es que eso no se puede salir a decir públicamente, eso no se puede salir así en los medios de comunicación. Pero es que el pasajero va a entrar a demandar al la conductor. lógica, si ustedes le ponen la lógica, la aseguradora claro que respondería. Eso no se puede decir públicamente. O va a salir a decirlo en un medio amplio de circulación para que todas las aseguradoras paren oreja y digan, no, van a meternos por aquí y nos van a generar este tipo de situaciones para que tengamos que pagar. Yo sé la posición de los taxis. Yo sé que los taxis dicen que las pólizas que ellos contratan, pero los taxistas no están viendo algo. Los taxistas han perdido terreno porque los taxis son unos vehículos antiguos, unos vehículos sucios, unos vehículos que no le generan confianza al usuario. Si uno va en una aplicación con un vehículo particular, las aplicaciones les exigen ciertos requisitos a las personas. Le dice, tiene que ser un carro que sea modelo que sea relativamente nuevo. Ustedes no van a ver una aplicación de esa, un Chevrolet Chevette modelo 86, modelo 88. Pero yo sí he visto circulando por la calle todavía esos taxis. Entonces, ese tipo de cosas, las cosas entran por los ojos. Entonces, si uno ve un taxi bien limpiecito, bien bonito, un modelo reciente y tal, pues uno va a generarle confianza. Pero si ve un vehículo todo sucio, una vaina vieja que se ve que de vaina anda, entonces le va a inspirar confianza a la persona. ¿Qué va a pensar el pasajero? No, este vehículo puede quedar averiado en la vía, puede dejarme botado y si yo voy de afán. O no va a poder ir lo suficientemente rápido como para yo poder llegar a tiempo al destino para el que voy. Ese tipo de cosas no la analizan los taxistas. Ahora, si aquí las autoridades exigieran, yo sé que las comparaciones son odiosas, no voy a comparar con Madrid, donde los taxis son bien elegantes. Voy a compararlos con Ciudad de México, que es un país tercermundista o un vía de desarrollo igual que nosotros, en México. En Ciudad de México uno ve los taxis, no están siendo tan feos. O sea, son vehículos relativamente presentables. Vaya y compare unos por aquí. El señor Uldarico Peña, que en paz descanse, se tuvo la idea de meter esos Hyundai Atos, llamados popularmente los zapaticos, y el 60-70% de la flota de taxis en el país es de ese tipo de vehículos. Ese tipo de vehículos son incómodos. Empezando cuando uno va para un aeropuerto o para un terminal. Esa vaina le cabe equipaje. Eso es un camello para montar una maleta ahí, empezando, por ese tipo de vehículo. Ese tipo de cosas no las han analizado los taxistas. Si las autoridades exigieran que quien va a tener un vehículo debe ser un vehículo de tal modelo, tiene que tener X características, X comodidades, seguramente que no proliferaran tanto las aplicaciones estas como Uber. Yo no estoy defendiendo a las aplicaciones como Uber y todo y ese tipo de aplicaciones, pero los taxis tampoco es que hacen mucho por mejorar la experiencia del pasajero. Y eso es un servicio. Y ellos son comerciantes, están vendiendo un servicio. Y las cosas, hagan el siguiente análisis. Cuando ustedes llegan a un restaurante, ustedes llegan y ven un restaurante que está muy congestionado, que hay mucha gente haciendo fila. ¿Qué hacen ustedes? Que no ven el suficiente número de meseros. ¿Qué hacen? Media vuelta a mar y se van para otro lado, ¿o no? Así es. Sí, es así. Con los taxis sucede algo similar. Dime, Alexander. Iba a preguntar algo, Alexander. Sí, claro, mi doctor, muy buenas noches. Es que mi doctor, precisamente con respecto al tema que usted está hablando ahorita, una vez tuve que coger un vehículo de servicio público, un taxi,
y el mismo conductor decía, mi doctor, que el gremio estaba tan dañado más o menos como en un 50%. Usted no sabía si lo que habían ahí eran carros duplicados, eran personas que trabajan de mala fe, mi doctor. Con respecto a lo mismo, el tema de servicio público es necesario hacerle una regulación como tal, y pienso que a través de las plataformas se puede llegar a esta condición. Como lo que usted decía ahorita, mi doctor Larios, esos vehículos de estas aplicaciones especiales tienen unas condiciones específicas. Y lo otro, mi doctor, pienso que por temas de seguridad también, porque cuando usted coge una aplicación de estas, automáticamente en la mayoría de aplicaciones le está arrojando la placa donde usted le puede hacer seguimiento a ese conductor, pero usted coger un taxi de servicio público se está exponiendo a que lo roben, a que lo atraquen, a que le den algún tipo de sustancias, hemos dicho, a cualquier tipo de violación dentro del mismo servicio que se debe prestar como servicio público de buena calidad. Por eso ellos no quieren entrar a regularse dentro de la norma establecida. Por eso, ¿cuántas unidades de tránsito, mi doctor, en los retenes cogen estos vehículos y se los llevan para patios? No es porque la gente de policía quiera saltarse la norma, mi doctor. Lo contrario, es porque está dentro de la norma lo que se está haciendo, y por este motivo es que se ejecuta un procedimiento de estos, para evitar que se siga proliferando el mal servicio dentro del servicio público como son los taxis, mi doctor. Muy amable y gracias, mi doctor. Yo sé que este tema tiene tanto de largo como de ancho, tanto a favor de la posición de del gremio de taxi como tanto a favor de la posición de las aplicaciones. Pero era solo para poner un ejemplo, ¿sí? Frente al tema del contrato de transporte. El transporte puede ser multimodal. ¿Qué significa que sea multimodal el transporte? Que tenga varios tipos de transporte. Por ejemplo, que una parte del transporte sea en barco, vía marítima, ¿sí? Y otra parte del transporte sea, por ejemplo, terrestre. Si fueran a traer una importación desde Shanghái hasta Bogotá, el transporte sería multimodal. El contrato de transporte de mercancía internacionalmente es marítimo, por tema de costos, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen ustedes que los productos que traen de la China son tan económicos? Porque allá se consiguen por debajo de $1, empezando por ahí. Segundo, que los traen vía marítima. Se les demora un mes en llegar, pero el costo del flete es muy barato, ¿sí? Comparado con traer mercancía en avión. O sea, eso es muy raro el que se usa la mercancía en avión. El comerciante como tal que mueve volúmenes, grandes volúmenes, utiliza el transporte marítimo. Entonces, si viene una importación de Shanghái a Bogotá, ese transporte va a ser multimodal. Vía marítima va a llegar a algunos de los puertos ya mencionados por los expositores, y del puerto acá a Bogotá va a ser vía terrestre. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya para terminar. Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana hablamos del contrato de mutuo, ¿cierto? Yo sé que se ha pasado casi toda la semana y no entregó el examen, pero yo creo que mañana es la vencida, ¿sí? Doctor, qué pena, yo llegué un poquito tarde, María Eugenia